voluntariado en Amacae, ¿no? Así que bueno, Carlota, darte la bienvenida a esta charla, que nos puedas contar un poquitito más cómo está Madrid hoy con respecto al acoso escolar, por supuesto, cómo estás vos trabajando con tu institución, esta institución que se llama Amacae, y bueno, y toda esta representatividad que te da Amacae en cuanto a, a lo que tiene que ver con el acoso. Primero voy a presentar también a Lisa, ¿no? Que ahí se va a presentar ella en realidad, Lisa Martinazo, que es profesora del Instituto de Formación Docente. Le doy la palabra para que se presente. Bueno, gracias Carlitos, buenos días a todos, a todas, buenas tardes Carlota para vos. Gracias por compartir este rato con nosotros. Soy Lisa Martinazo, doctora en Ciencias Naturales. Actualmente me desempeño como docente en el Instituto de Formación Docente Continua de la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, Argentina. Y soy miembro del equipo del proyecto de extensión, prevención, detección y abordaje en casos de bullying en el ámbito escolar y familiar que estamos llevando a cabo en el Instituto de Formación Docente. Así que bueno, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias Lisa. Y le damos la palabra para que se presente a Manuela, ¿no? Manuela Marcó, del hospital, la licenciada del Hospital Pablo Bianchi. Le damos la bienvenida también. Bueno, buen día a todos. Gracias, Carlos, por la presentación. Un gusto, Carlota, conocerte. Mi nombre es Manuela Marcó, soy psicóloga, trabajo en el Servicio de Salud Mental del hospital. Acá trabajamos 3 psicólogas y 3 operadores. Y bueno, estamos formando parte de esta jornada que nos invitaron desde el Instituto de Formación Docente, que hemos hecho varias instancias. Y bueno, siguiendo aprendiendo con ustedes y esperando ansiosa la participación de Carlota para aprender aún más cómo intervenir y cómo acompañar. Tal cual, tal cual. Bueno, soy el director del instituto, Carlos Olmedo, y le voy a dar la palabra ahora sí a Carlota para que pasemos de lleno a esta temática que tanto nos interesa, pero primero también que nos cuentes un poquitito de lo que vos, cómo empezó todo esto, cómo fue que te iniciaste aquí en el trabajo voluntariado, principalmente ahora con Amacae, ¿no? ¿Nos contás un poquito? Exacto. Bueno, muchísimas gracias lo primero a todos por permitirme formar parte de este coloquio. Llevo en estos años en Amacae muchas charlas, tanto online como presenciales, pero es la primera vez que tengo este alcance, ¿no? Internacional. Y de hecho le comentaba a María José, que es la presidenta de Amacae, y estaba emocionada de que de alguna manera ya supierais de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestra labor al otro lado del charco, ¿no? Que decimos aquí. Así que lo primero, pues es un placer, así que muchas gracias por contar conmigo. Bueno, me llamo Carlota Linares, como ya me ha presentado Carlos. Soy ingeniera de profesión, pero sí que es cierto que mis ratos libres, y de verdad, ayer mismo que en España, no, hace 2 días, celebramos el Día del Voluntario, de lo que más orgullosa estoy, casi que de mi carrera de voluntaria, de mi carrera como ingeniera, es de mi carrera de voluntaria, ¿no? Llevo efectivamente desde 2016, aunque Amacae se funda en 2014, y bueno, esto empezó porque lamentablemente, como muchos niños y niñas adolescentes en la actualidad, y bueno, desde hace ya muchos años, ¿no? Esto es algo que desafortunadamente lleva pasando muchos años, sigue pasando, y parece que nos ponemos manos a la obra, aunque muy lentamente, ¿no? Para intentar remediarlo. A mí me pasó en mis propias carnes, sobre todo en la primaria y parte de la secundaria, y fueron muchos años de trabajo personal, porque esto no es estoy bien de la noche a la mañana, esto no es superarlo de la noche a la mañana, no, son muchos años de trabajo personal. Pero cuando ya empecé a ver la luz de alguna manera al final del túnel, pues supe que se quería sacar algo más positivo de esta experiencia, no superarlo y ya está, no, supe que quería ir un paso. Y estuve investigando sobre, ya llevaba muchos años queriendo empezar de voluntariado, es algo que me llamaba desde hace tiempo, y pensé qué mejor manera que poder prestar de alguna manera mi experiencia, ¿no? Ayudar desde mi experiencia a niños, a niñas, adolescentes o familias que estén pasando por esto. Y bueno, buscando por Google y con Amacae, que no es la primera asociación de España, pero sí es una de las primeras que se ha fundado.
y lamentablemente somos menos asociaciones de las que deberíamos para abarcar toda la geografía española, todos los casos que lamentablemente tenemos. Y bueno, escribí a Macae, me atendió María José Fernández, que es la presidenta, me entrevistó la semana siguiente y ya pues firmé el contrato de voluntaria y pues hasta el día de hoy. Y bueno, he hecho un poquito de todo, sobre todo en los primeros años, que es más que nada cuando me formaba para dar charlas, para atender a familias, para asesorar a familias y a víctimas. También somos partidarios en la asociación de atender a la otra parte, que parece que no, pero también la parte acosadora necesita ayuda, es otro tipo de ayuda, pero también hay que atenderla. Y aunque hacemos llamamiento, pues los que nos llaman son, como podéis imaginaros, 3 familias contadas de esa parte en relación a cientos de casos de víctimas, pero es algo que también defendemos en la asociación. Hay que trabajar con todas las partes, no únicamente con la víctima. Y bueno, en el primer año, mientras me iba formando, pues era más un poco lo que requería la asociación. Otra cosa que tenemos en común, Carlos y yo, es el tema del arte, ¿no? Entonces, mis primeros trabajos en Amacae tenían que ver con el diseño para carteles, para eventos, el tríptico informativo de Amacae que tenemos y nuestro roll-up principal y nuestro logo, pues todo eso fue diseño mío. En el primer año que estuve en Amacae también trabajaba con estadísticas, empezaba a ver cómo se atendían a las familias que llegaban en el despacho y a partir del segundo año sobre todo ya me inicié en lo que es más en mi labor fundamental en la asociación, que son las labores de comunicación. Sobre todo lo que más me gusta hacer es el trabajo de campo, irme por los colegios a dar charlas a los chicos, a las chicas, a adolescentes, a niños desde infantil también, que ya estamos dando charlas desde muy pequeñitos, también a las familias, también a los profesores, a futuros profesores, porque al final esto es un problema social, una lacra, si me permitís la palabra, porque realmente es una lacra lo que tenemos ahora, que tenemos que abordar en la sociedad en su conjunto. Si un engranaje falla, es que falla todo, esto es como una maquinaria. Entonces no podemos, digamos, centrarnos únicamente en un único público, ¿no? En los niños o en las víctimas. Hay que atender también a los acosadores, al resto de testigos, ¿no? Al resto de chicos que no están ni en una parte ni en la otra, y a sus familias, a las familias de todas las partes y a los profesores, incluso a cualquier persona realmente que si ve una situación, aunque no le toque de cerca, debería también saber cómo ayudar, ¿no? y cómo actuar. Y bueno, pues a veces participo eventualmente en televisión, en radio, cuando me llaman, son un poco más que nada labores de comunicación y eso es lo que me dedico. Luego tengo otras compañeras. Al final somos un trabajo en equipo, ¿no? Cada una aporta su granito. En mí en este caso pues es más la comunicación y pues un ejemplo son la participación en conversatorios como este. Tal cual. Así que bueno, por añadir una última cosa, los niños me han bautizado como, bueno, es un poco mi nombre artístico es la princesa guerrera contra el bullying. Si a alguien le suena la serie de Xena, la princesa guerrera, que yo por lo que sé en Argentina se vio bastante en la década de los 90 y en España aquí también, era como mi apodo, ¿no? Y de alguna manera mezclando mi apodo con mi labor de voluntaria, pues surgió ese apodo, ese nombre artístico, ¿no? De voluntariado y pues me conocen así y en el mundo del activismo contra el bullying. Y nada, creo que ha sido muy extensa la presentación. No, pero muy bien, muy bien. Por supuesto que estamos muy contentos de estar charlando con vos, porque bueno, has sido parte también de este proyecto, aportando cosas desde bibliografía o aportes desde lo personal también que fueron sumamente interesantes, aunque desde un principio también nosotros, y ahí me puede ayudar Manuela, pero también Lisa, fuimos partícipes de que no había solamente una víctima, sino que había como 2 víctimas, o por lo menos 2 posiciones encontradas ahí que no se podían encontrar, ¿no? Y que terminaban generando un conflicto. Por lo tanto, dimos una mirada por ahí un poquitito más amplia y en esto compartimos sin querer con vos esa mirada de que hay que trabajar con las 2 partes, ¿no? Así que le doy un poquitito la palabra a Manuela, que también fue una de las que propuso de un principio esta cuestión. Exacto, Carlito, y tal cual como decía Carlota, nosotros cuando mi compañera y con Daniela, la otra psicóloga, también fuimos a hablar, dimos importancia a esto de acompañar también al agresor, porque muchas veces en una situación de bullying también el agresor sufre, hay alguna situación que también tiene que ser abordada, trabajada y acompañada. Como dice Carlota, hay que trabajar con todos los actores que intervienen, que son los neutrales, la tercera parte, siempre decimos nosotros, la persona agredida y el agresor, porque siempre esta conducta es una respuesta a algo que le está pasando, algo que le sucede. Por eso pensábamos que era importante como protocolo siempre trabajar con todas las partes.
Ujú. Sí, sí, nosotros desde un principio, cuando ella lo planteó, también lo planteó Lisa en su momento, lo planteamos de esa manera, y fíjate vos, que no sé si lo habíamos charlado, Carlota, este tema, pero tenemos coincidencia en que como que hay dos víctimas en esta cuestión del bullying, ¿no? Pero quería darte la palabra, Carlota, por el tema de principalmente que definamos qué es bullying y qué es acoso escolar, o por lo menos acercarnos a la definición como para tener en cuenta con aquello que no es acoso escolar, ¿sí? Perfecto. Si me permitís, os quería compartir. A ver si lo tengo por aquí. Me sale que me tienes que habilitar la Bueno, función de compartir a ver si puedo. pantalla. Sí, A a ver. ver. Ahora sí, ya está. Vale, ahora sí. Bueno, yo antes, sobre todo, que me has preguntado, un pequeño paréntesis, sobre la situación un poco que tenemos en España. Me gustaría también un poco que me ilustrarais brevemente también lo que tenéis en Argentina. Me gusta mucho empezar dando digamos, un contexto en estadísticas de por qué es importante, ¿no?, que hagamos charlas como estas, conversatorios como estos. Esto no es un tema trivial, no es un tema liviano, es una lacra actual que tenemos que abordar y realmente fijaos las estadísticas que tenemos. Tristemente el bullying constituye la primera causa de suicidio adolescente, que parece que sigue siendo un tema tabú, aunque lamentablemente, aunque afortunadamente cada vez se hable más. 200.000 vidas al año y yo sigo oyendo, os lo prometo, que sigo oyendo que son juegos de niños. El bullying es algo que me enfada muchísimo, algo que acaba con la vida de un niño, de una persona, no puede ser considerado un juego de nada. Y fijaos, en España tenemos las últimas estadísticas, unos 6 de cada 7 niños afirman haber sufrido algún tipo de acoso, ciberacoso. Fijaos un poco en las cifras, no me quedo tanto en las cifras exactas porque habrá más, menos, probablemente hasta sean más. Me fijo en la tendencia, o sea, en España, por varios factores, ¿no? Al final esto no es un único factor por lo que sube, ¿no? Pero por varios factores, fijaos en la tendencia, o sea, se ha incrementado en unas 6 veces más los casos que atendemos. Y en AMACAE tenemos esa realidad. Cada año atendemos más y más y más. Y a raíz de la pandemia se nos triplicaron en el mismo periodo trimestral. Teníamos el triple de casos y todo era, luego lo hablaremos también, el impacto tan negativo que ha tenido el ciberbullying. Claro. Y bueno, esto es España. Argentina no conozco tanto, aunque creo que anda también por un top bastante alto. No sé si en eso... Sí, tenemos algo de información ahí, Lisa, si le damos un poquito la palabra. Sí, en Argentina, según un estudio que realizó la ONG Bullying Sin Fronteras, en el periodo de enero 2021, marzo 2022, estábamos posicionados como, estamos entre los países con más casos de bullying en el mundo. Nosotros, ese estudio arroja que 7 de cada 10 niños, niñas, adolescentes sufren algún tipo de maltrato en entornos escolares del tipo bullying, digamos. Y respecto a un estudio que hizo la misma ONG para el 2019, se observa un incremento del 20% en casos obviamente denunciados, visibles, ¿no? Porque no todos son visibles. Pero bueno, dentro de esos que han denunciado o han expuesto, hay un incremento del 20%. En el 2019 estábamos hablando en el país de 12.300 casos y en marzo del 2022, cuando termina este estudio, en 14.800 casos. Y nosotros tenemos a lo largo del país un montón de provincias con demografías diferentes, y lo que se observó es que no existe un patrón respecto a ciudades grandes, mayor cantidad de casos, sino que tiene que ver tal vez con otra cosa, pero bueno, hay ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cerca de 2,5 millones y, perdón, 3 millones, y en Córdoba, por ejemplo, que es una ciudad, una provincia que tiene menor cantidad de habitantes, hay casi 4 millones
digamos, tiene un porcentaje menor que el de Buenos Aires. Es decir que, bueno, no existe un patrón respecto a ciudades grandes, mayor cantidad de casos, si bien estos porcentajes están relativizados cada 100.000 personas, no se ve ese patrón, pero sí en todas las provincias de Argentina tenemos porcentajes interesantes, ¿no? Que van desde un 18% la mayor a un 1% la provincia con menor cantidad de casos. Ahí quiero preguntarle a Carlota lo siguiente, permitime, Elisa. Veo una imagen sumamente interesante que es de un iceberg que tiene solamente visible una parte, nada más un 10%, pero el 90% queda por debajo y oculto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con las familias, Carlota, que no están pudiendo hablar del tema o no están pudiendo denunciarlo, entre comillas, ¿no? Eso es una de las cosas muy interesantes para hablar, porque precisamente gran culpa, ¿no? Mucha parte de culpa de la situación tan difícil que tenemos ahora en España es que factores, personas, instituciones que deberían ayudarnos, lejos de ayudarnos, lo que hacen es al revés, perjudicarnos y nos hacen la lucha muchísimo más difícil, porque silencian, porque tapan, porque ocultan los casos, no les interesa decir que hay bullying. La Comunidad de Madrid saca informes que sinceramente no sé a quién los consulta, porque Madrid, junto con Cataluña, Barcelona concretamente, que sí que coincide con las ciudades quizá más pobladas de España, están plagados de bullying. Sin embargo, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid saca informes con que el bullying disminuye en Madrid. Y nos dan ganas, estamos intentando a veces que nos reciban, llevamos años intentando que nos reciban, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde, el consejero de Educación, María José se está peleando desde hace mucho tiempo porque sacan informes de que el bullying baja en Madrid y sin embargo el reflejo en nuestra asociación es todo lo contrario. O sea, les invitamos a esa gente que saca esos informes desde instituciones públicas a que vengan a trabajar un día solo con nosotros a la asociación, a MACAE, a la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, que vean que no se corresponden para nada, o sea, realmente no sé a qué expertos consultan. Y nos lo ponen muy difícil porque tenemos familias, si me permitís la expresión, las familias sufren mucho maltrato institucional. Las fiscalías tampoco ayudan. La justicia no es justa, ese es otro punto que podríamos tratamos más adelante. Las leyes tampoco ayudan y los colegios, que deberían ser, digamos, un aliado en ese aspecto de las familias, ¿no? Hay muy bien, si os digo que son los menos. Tenemos una lista negra bastante larga de colegios en la Comunidad de Madrid. No es la norma que los colegios nos respondan bien, tristemente. O sea, tenemos ahí muchos factores en contra que, lejos de ayudarnos, nos están dificultando mucho la lucha y hacen que esto esté siendo más difícil. Así que nuestro mayor arma, desde mi punto de vista, ya que tenemos tantos factores en contra que tenemos que obviamente seguir combatiendo, el mayor arma que tenemos es la sensibilización y la visibilización de la gran lacra que tenemos presente, pues a través de charlas como esta. Yo la lectura positiva que hago es que yo cada vez tengo más familias y más gente y más profesores que nos piden charlas. Quiero creer que eso es por algo, ¿no? Hay una concienciación mayor a nivel de la sociedad. Otra cosa es que no acompaña muchos factores. Yo digo, entonces, AMACAE principalmente actúa preventivamente porque no se le permite después, cuando ocurre un hecho de bullying, ingresar o formar parte del equipo de trabajo. Nosotras, digamos que en AMACAE nuestra labor principal, bueno, tenemos muchas labores, ¿no? Pero nuestra labor principal es asesorar y ayudar a familias que estén viviendo alguna situación de bullying. Si bien defendemos un punto muy importante que dices, Carlos, la prevención. Cuanto antes podamos atajar y atender, identificar, atajar y atender un caso de bullying, eso se traducirá, la atención temprana es fundamental porque se va a traducir en un cuadro de daños y unas secuelas menores para la víctima, para el chico, la chica, el adolescente que lo esté sufriendo. Defendemos esa postura de que la prevención debería ser nuestro mayor arma, pero por unos factores, por otros, a veces las familias nos llegan niños ya con cuadros de daños tristemente muy grandes. El caso de bullying ya está muy avanzado, ¿no? Si me permitís el símil con una enfermedad, ojalá se pudiera atajar, y hay algunos que los conseguimos atajar, ¿no? Pero ojalá todos los pudiéramos atajar desde los primeros síntomas, pero lamentablemente tenemos que llegar a muchos más procesos judiciales de los que nos gustaría, con todo lo que eso supone a nivel de desgaste emocional para la víctima, para las familias. Y lamentablemente no pues, tenemos tantos factores en nuestra contra, pero afortunadamente tenemos un equipo de personas también externos a MACAE
psicólogos, abogados, policías, que han acotado mucho su trabajo y ya son muy especializados en llevar casos de ciberbullying, psicólogos y psicólogas que atienden específicamente a bullying, ciberbullying, policías que ya hacen el trabajo específico de bullying, ciberbullying, ¿no? Y también abogados que ya únicamente ese es su campo de trabajo. Afortunadamente en AMACAE pues contamos con esos profesionales externos también que nos ayudan muchísimo, porque lamentablemente tenemos casos muy complicados. Por eso hacemos un llamamiento a los padres de que ante el primer síntoma, aunque lo sospechéis y luego no sea, que nos vengan a ver, porque a lo mejor puede ser una falsa alarma y el niño o la niña tiene una época tal, X, pero que no es un caso de acoso. De hecho, tenemos herramientas como un test que lo llamamos test CEBAE, que es el test de evaluación breve de acoso escolar, que es un test que nos ayuda a un poco medir en qué nivel se puede encontrar el niño, si hay un caso de bullying, si no, qué daños tiene ya, qué daños no tiene. Eso luego se puede usar pruebas con el centro, ¿no? Y de cara a futuros, como os digo, procesos judiciales que tenemos más de los que nos gustaría tener. Y afortunadamente, pues a AMACAE tenemos nuestro banco de recursos humanos que son profesionales externos que trabajan con nosotros a esos niveles, abogados, psicólogos y especialistas, ¿no? en materia de bullying y de ciberbullying, que siempre los tenemos a disposición de las familias, porque es importante, lamentablemente las requieren mucho de ellos. Disculpame que te quiero hacer una consulta. Esos test de evaluación de casos, ¿ustedes han intentado o crees que es posible que las escuelas lo incorporen, los colegios lo incorporen como práctica de detección? Pues eso es lo que estamos intentando. Ahora, más que nada, este test nos lo realizó un psicólogo que trabaja con nosotros y más que nada lo tenemos en la asociación. Tenemos una máquina que ahí leemos e interpretamos los resultados y nos salen los gráficos de cómo está el niño, ¿no? Si sufre o no acoso. Va por como un semáforo, el rojo, el verde, el amarillo, es muy claro. Y hemos intentado, de hecho se lo ofrecemos a los colegios a nivel gratuito y a pasarlo a nivel gratuito. Yo a día de hoy solo un colegio que precisamente es el colegio público de mi pueblo, que es San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Madrid, que es de esos coles que os digo que es la excepción, que trabajan muy bien porque también tiene un equipo de docentes comprometidos. Es el único colegio en el que yo he podido pasar a nivel más extendido ese test. Hay colegios que aunque se lo ofrezcas a nivel gratuito, es que te dicen lo que llamamos el síndrome de negación del acoso escolar, que es, si ya sabemos que hay bullying, pero en nuestro centro no. Y luego probablemente muchos de esos centros que lo niegan son de los que más casos recibimos en la asociación, pero seguimos en la lucha porque creemos que es una herramienta muy potente que se debería implantar en los coles y no solo a nivel más, digamos, acotado en nuestra asociación. En el caso de nosotros, de este grupo de trabajo que forma parte de este proyecto de extensión del instituto, que comenzó este año con un interesante grupo de trabajo. Bueno, hemos también armado algo preventivo, digamos un documento de Google, al cual vos podés acceder con un QR, que puede ser ese QR pegado como calcomanía o puede ser pegado en algún banco de escuela, etcétera, etcétera, y que los chicos pueden a través del celular ingresar, ¿no? Lo que nosotros quisimos redactar en ese documento es algunos tips que pueden ayudar a profesores, algunos para padres, que también tuvo que ver con la información que nos brindaste, y obviamente definir lo que es bullying, definir lo que es ciberbullying, porque hay diferencias también y no se dan en el mismo contexto, aunque a veces están muy relacionados lo que sucede dentro del colegio con lo que pasa afuera, ¿no, Carlota? Exacto. Al final, retomando con el tema que habías planteado al inicio, Carlos, que hemos hecho un paréntesis un poco extenso, al final, acoso escolar, obviamente, a mí me llegan muchas familias, es que a todo le llamáis acoso. No. Hay unas pautas, hay unas características que se tiene que dar para que nosotras como tal y las asociaciones y profesionales que trabajan en ello lo consideremos acoso. Al final, acoso escolar, que ahora lo llamamos bullying, no es otra cosa que violencia, una forma de violencia, una forma de maltrato, que lamentablemente yo, este iceberg que veis aquí, cada vez tengo que agregar más ítems porque cada vez todos los años tristemente vemos nuevas formas de bullying. Es cualquier tipo de violencia, de maltrato, ya sea física, verbal, psicológica, emocional, ciberbullying, ¿no? Que ejerce un alumno o una alumna contra otros o contra otras, a quien lo sitúan de alguna manera como víctima, y siempre el objetivo, una de las características principales es que es algo que no se hace sin querer, ahí hay una intencionalidad, es algo que se va a hacer daño, ¿no? Se maquina de qué manera se puede hacer daño a la víctima
y siempre buscan a víctimas que de alguna manera les perciben como que les van a poner en una posición que les va a ser difícil salir de ella, ¿no? Y tiene que también ser algo continuado en el tiempo. Es verdad que un episodio aislado, obviamente es un episodio aislado, un conflicto puntual, obviamente hay que atenderlo, hay que sancionarlo en función de cómo haya sido el episodio, hay que reconducirlo, pero como tal no solemos considerar que un episodio aislado sea bullying, si bien obviamente hay que atenderlo. A veces estamos hablando ahora con algunos psicólogos revisando la definición, ¿no?, de acoso escolar, porque si bien es cierto que la percepción del acoso escolar, ¿no?, que se traduce muchas veces al final en un cambio cambios en pautas de comportamiento del chico o la chica, ¿no?, de la víctima que esté sufriendo el acoso, hay niños o niñas que en función de ciertas características suyas, porque cada persona somos un mundo, perciben el acoso, ciertas formas de acoso de manera más o de manera menos acentuada. El cuadro de daños, esas pautas cambios en las pautas de comportamiento se perciben antes, se perciben después. Entonces también eso depende mucho de la víctima. Por eso ciertos psicólogos, digamos, que sugieren revisar también estos dos ítems, ¿no?, de periodicidad y de algo continuado en el tiempo. Yo 2 episodios ya empezaría a decir que es un principio de bullying, pues normalmente suele ser progresivo. Si me permitís un símil con la violencia de género, el primer episodio no va a ser el más fuerte, va a ir creciendo muchas veces en gravedad, es algo progresivo. Si bien es cierto que solo ya un episodio, a veces hemos visto que el primer episodio, el primer contacto de bullying ha sido una paliza tremenda, no es lo normal, pero también ha pasado y obviamente ha habido que atajarlo desde el inicio. Pero lamentablemente es que se van repitiendo conductas que cada vez son más continuadas en el tiempo, cada vez suele haber menos espacio entre ellas y suele aumentar la gravedad. Por eso la importancia de intentar pillarlo cuanto antes. Esto es como, pues es como una enfermedad. Cuanto antes pilles los primeros síntomas, el cuadro de daños para la víctima, las secuelas, van a ser digamos, menores, que al final es lo que interesa. Y unas características, digamos, también que son comunes a un episodio de bullying, si me permitís, esto es lo que les suelo contar a los niños, se produce un desequilibrio de poder, porque lo ideal sería todos somos iguales. Esto es lo primero que hay que enseñarle a los niños. Todos somos iguales y tal cual como debería estar. ¿Qué suele pasar? Aquí está la importancia, el niño que está siendo víctima, el niño que está siendo el acosador, ¿no?, que Nelson de los Simpson es un acosador muy representativo, los niños lo reconocen enseguida. La importancia del tercer actor, ¿no?, que hablábamos. La importancia de posicionarse del lado. ¿Qué ocurre si el resto de los compañeros, de los niños, de las niñas, se posicionan del lado digamos, del acosador? Pues que encima se refuerza su autoestima, ¿no? Si ya tenía un cierto, digamos, poder físico, social o psicológico al inicio del episodio de bullying, el ver que obtiene reconocimiento a sus actos, que tiene encima público, que es como una rockstar, ¿no? Se va a hacer que se sienta más fuerte y sube en la balanza, y la víctima, al contrario, se siente más frágil, se produce el aislamiento social, que es una forma de bullying que vemos muchísimo, la estigmatización de la víctima, se va haciendo cada vez más chiquitito, más frágil, y eso es lo que llamamos, se produce un desequilibrio de poder en una balanza, ¿no?, que debería estar equilibrada. Una de las cosas erróneas que hacen mucho los centros, de hecho lo hicieron conmigo y veo que lo siguen haciendo, es cuando hay un caso que ya se sabe que es bullying sí o sí, ponen a la víctima a hablar con el acosador o con la acosadora para que solucionen sus problemas. Esto no es algo que tengan que solucionar, es como, si me permitís un ejemplo más heavy, si pones a una chica que la han violado con su violador para que solucione, ahí tienen que solucionar nada, ahí lo que tienes que hacer es proteger a la víctima, ayudarla, acompañarla, ¿no?, a que sane el trauma, apartar al acosador, a la acosadora, lo más que puedas de la víctima, y lógicamente que tiene que haber una sanción. O sea, las malas conductas no tienen que quedar impunes, que eso es lo que pasa muchas veces, la impunidad que se lleva el agresor. Es como, jolín, encima hago algo que está mal y encima no me pasa nada, pues sigo haciéndolo, ¿no? Y lo que debería pasar, por eso la importancia del tercer grupo, si esto pasara, muchísimos casos de bullying no existirían. Si el resto de la gente se uniera en piña y se pusiera siempre del lado de la víctima, que hay una frase por ahí, creo que es de Martin Luther King, que es que posicionarse del lado que no sea de la víctima es estar del lado del mal siempre, ¿no? Incluso los cómplices pasivos, que típicos, que cuando están ver los típicos vídeos, que creo que allí también se ven,
que graban pegándole una paliza a un compañero, ¿no? Y el resto de gente está como alentando, o los que están viendo y simplemente no hacen nada, ¿no? Porque ven que eso es normal, se normaliza la violencia, ¿no? Y si pasara esto, el acosador vería realmente que no obtiene reconocimiento y se acabaría precisamente en muchos de los casos, es que está demostrado. De hecho, Finlandia, que es posiblemente el mejor país de Europa, diría casi que del mundo, que trabaja con bullying, trabaja desde muy pequeños con esto, a enseñar a los niños a rechazar de plano cualquier episodio de violencia, ¿no? que puedan ver. Bien. Bueno, ahí Manuela está levantando la mano, le vamos a dar la palabra un segundito. Sumamente interesante, Carlota, el rol del tercero en poder cortar a tiempo y también enseñar al tercero cómo hacerlo. Nosotros trabajamos mucho eso en las jornadas que hicimos, de no acompañar con risa, que muchas veces puede suceder para agradar al agresor porque entendemos que si yo no me río va a venir después hacia mí la agresión. Entonces empoderar al tercero en que pueda poner en palabras y ayudar a la víctima a comentar sobre lo que pasa. Y siempre la importancia del docente, porque el docente es el que está en el aula y es el que puede visualizar estas situaciones y poner, yo siempre les digo a los docentes esto de, si hay una situación de risa, poder intervenir desde el principio, que no está bueno la risa, que si hay uno que no se ríe, entonces no es broma, la intervención temprana en pequeñas situaciones que después se tornan en ejemplos para los demás. Exacto. Y también consultarte, Carlota, vos decías que también ahí en la asociación trabajan con la persona que es agresora. ¿Tienen participación, hay llegada de este sector? Porque a nosotros nos pasa, acá como Servicio de Salud Mental, que casi siempre asiste a la familia de la persona víctima, porque quien no quiere ir a la escuela, pues obviamente el ausentismo escolar es uno de los principales indicadores. Entonces asiste la persona víctima y obviamente siempre abordamos esto. No puedo trabajar con una víctima si no trabajo con el contexto. Entonces trabajar solamente en un consultorio, un contexto que es social, porque siempre abordamos que la violencia es social, no tiene que ver con una cuestión individual, muchas veces nunca viene el agresor, porque obviamente a la primera fase pareciera que no le pasa nada. Obviamente después uno nota que en el agresor hay problemas de autoestima, hay impulsividad, pero a veces ustedes tienen convocatoria en la parte del agresor o la familia de las personas que agreden. Pues pasa bastante como comentas. Hemos atendido cientos de casos de víctimas y creo que madres que nos hayan llamado o padres que nos hayan llamado diciendo mi hijo está haciendo acoso, por favor, ayudadme, que no quiero que lo siga haciendo. Hemos tenido 3 contadas en 10 años casi de la asociación y es que precisamente pasa eso. Es también muy complicado porque tristemente la familia, que luego lo podemos contar, la importancia de la educación, ¿no? en la familia, muchas veces los niños son el reflejo de lo que tienen en casa. Yo veo niños excepcionales que ya me están hablando de empatía y de lo que es la empatía con 8 años. Conozco a sus familias y ya veo por qué los niños son así. Veo a los niños luego, que son los de la otra parte, niños y niñas, acosadores, acosadoras, y es que ves a las familias y también sabes por qué los niños son así. Muchas veces son reflejo de lo que tienen en casa. Entonces, si en su casa han normalizado ciertos episodios, no, cuidado cuando la violencia encima viene desde la propia casa, han normalizado ciertas cosas y tienen un patrón de conducta en el que a lo mejor insultar es su manera normal de actuar porque lo han visto en casa y porque ocurre en casa y es precisamente lo que pasa. Es complicado trabajar con la otra parte porque son precisamente los que menos vienen a las charlas, los que menos se interesan, ¿no? Y los que encima te lo niegan, ¿no? No, si mi hijo no hace bullying o ponen cualquier excusa de algo habrá hecho el otro, la culpa será del otro, no es de tanta importancia. Y a veces todas estas asignaturas que se los dejamos, ¿no? a los niños, ¿no? de lo que has comentado, empoderarles también a poder enfrentar situaciones, a veces hay padres que me comentan, y con toda la razón, si es que son asignaturas a veces pendientes que tenemos los propios adultos, ¿no? Claro. A veces vemos situaciones por las que no somos capaces de intervenir y se lo estamos pidiendo a los niños, y con toda la razón me lo dicen, pero sí, con las familias de los acosadores es complicado, porque como ellos ya tienen asumido, a lo mejor han interiorizado que su forma normal de actuar es la violencia, es el insultarse en casa, es hablarse de malas maneras, el niño eso es lo que ha visto en casa, lo reproduce en el colegio, claro. Y es que no, si tú le cuentas lo que hace, joder, ellos lo van a ver normal, claro, si es que es lo que tiene aquí y no lo, digamos que no lo percibe como algo que está haciendo mal su hijo en el colegio, lo ven en ellos normal. Sí es cierto que luego hay casos residuales, no muchos, de padres que en un momento dado se les ha escapado el hijo y son los que nos llaman y, jolín, yo no le he educado así a mi hijo, no sé qué está pasando en este momento, por favor ayúdame porque está haciendo bullying y no quiero que lo haga.
ojalá todas las familias trabajaran así, pero lamentablemente son casos muy residuales los que tenemos. Creo que es que ha habido 3 o 4. De hecho, yo recuerdo estar en la oficina uno de esos días que llamó una madre y nos dijo, María José, acaba de llamarme una madre de un acosador a pedir ayuda. Y nos quedamos como, desde luego no es nada habitual. Yo recuerdo ese día y a lo mejor otras 3 que nos hayan llamado. Y sería, al final, las que van cuando yo doy charlas en los coles, charlas a familias, los padres que van son los padres de los niños que se portan bien, los víctimas o los que se portan bien o los que no necesitarían precisamente esa charla porque ya tienen asumido mucho cómo se puede trabajar bien desde casa, lo importante que es trabajar bien desde casa. Los padres, los otros no vienen. Es que es un paralelismo con lo que comentaba. Y es complicado trabajar en ese aspecto, pero sí que os cuento por poner un rayo también de luz que yo conozco acosadores que se han reformado y están haciendo una labor parecida a la que hago yo. O sea, también hay gente que se reconduce, vamos a decirlo también. Ok, ahí le damos la palabra a Lisa, que está levantando la mano. Sí, en esta cuestión que mencionabas sobre el reflejo de lo que ocurre en las casas, Carlos Castro Santander, que es un psicopedagogo del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, acá en Argentina, hizo un estudio y a partir de los datos que arrojó UNICEF, donde se observaba que la violencia intrafamiliar había aumentado un 140% en pandemia, relacionó estos datos y con sus observaciones, había como una correlación entre esta cuestión de la violencia intrafamiliar asociada también a la depresión, a la ansiedad que había generado en los niños, niñas y adolescentes, cómo eso se traducía después a esta explosión de violencia que traían esas personas y acosaban a sus pares. Entonces, esta cuestión del reflejo, y yo me pregunto, ¿qué padre, madre o tutor va a ir a decir, sí, en mi casa nos tratamos horrible y por eso mi hijo, mi hija es un acosador y a ver cómo nos ayudan? O sea, es medio raro que vaya a ocurrir esto. De todas Sí, es maneras, bastante utópico. como decía recién, hay que ver, hay que buscar la forma de meternos ahí y poder ayudar no solamente al acosador, sino a todo su entorno familiar que también por alguna razón la están pasando mal. Tal cual. Ahí yo me pregunto, ahora que está tan unificado el tema de lo que sucede fuera del colegio con lo que sucede dentro, pero a través del dispositivo del celular, ¿no? ¿Cómo dividir esto, ¿no? Del bullying directo dentro del aula, cuando vos tenés también la posibilidad de tener el celular dentro del aula, ¿no? Es como que está casi totalmente relacionado una cosa con otra, el ciberbullying con el bullying, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, nosotras hicimos un estudio en la asociación en el periodo, creo que fue 2018-2019. En el primer trimestre tuvimos, yo qué sé, por ponerte una cifra, 70 casos y en el mismo periodo, en el encierro, 2020-2021, 200 y pico casos. ¿Por qué se producía esto? Si los niños ahora, con la nueva realidad que nos tocó vivir, daban las clases online y era todo online, todos conectados, ¿no? Lamentablemente nos tuvimos que adaptar a esa nueva realidad. Y es justo lo que comentabais. Encima también es reflejo de la influencia tan negativa que ha tenido el ciberbullying, ¿no? La pandemia. Se ha producido un deterioro enorme a raíz de la pandemia en la salud mental en gran parte de la sociedad, si me permitís decirlo. Creo que es un deterioro bastante considerable en muchos sentidos. Eso se traduce también en que hemos estado más conectados, que sí que era la manera que teníamos de hacer videollamadas con nuestros seres queridos, pero el ciberbullying se ha incrementado una barbaridad a raíz de esta realidad. Y es precisamente porque en los colegios también es todo muy contradictorio. Que se diga que el primer móvil para un niño tiene que ser, por ejemplo, en España, creo que la edad media del primer móvil es unos 11 años. Yo ya estoy viendo niños con 8 que me hablan del Tinder, que me hablan de sus de redes sociales.
¿Y dónde están esos padres? Y es que no, la alfabetización digital y recursos como el control parental y el uso responsable de las nuevas tecnologías sería una formación que debería darse a todas las familias en los colegios y es que no se hace porque al final es lo que llamamos el ciberbullying. Es todo lo que hemos hablado, ¿no? Tiene muchas características prácticamente iguales al bullying, pero lo que se hace, el medio para acosar son las nuevas tecnologías, WhatsApp, móvil, emails, etcétera, con la diferencia de, yo hablo mucho pues, con mis padres, mis tíos, es que antes el problema de las nuevas tecnologías en el tema del acoso, ¿no? Tú antes te hacían bullying en el colegio, pero tú te ibas a tu casa y por lo menos te librabas en tu casa, en periodos de vacaciones, no había bullying. Ahora el bullying te lo llevas en la mochila, no hay un entorno ya seguro y es lo que llamamos, lo que pone aquí el acoso 24/7. Por eso está traducido en el ciberbullying, tiene un mayor impacto emocional y un mayor desgaste psicológico en la víctima precisamente por esto, porque es que los niños no se libran por ningún lado. Y normalmente, si los casos de ciberbullying, nosotros hemos destapado casos de bullying a raíz de que nos viene una madre y nos enseña una amenaza que ha recibido su hija por WhatsApp. Detrás de eso había meses de situaciones paralelas en el entorno del colegio. Es que tenemos una asignatura muy, 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 muy pendiente con el tema ciberbullying, el tema móvil, el tema alfabetización digital, el tema educar también, no solo a los niños, sino a los padres, ¿no? Una inclusión progresiva de las pantallas. No le puedes dar a un niño de 3 años ya una pantalla de cualquier manera. Conozco, creo que lo comentaba contigo el otro día, Carlos, un padre que me decía que él pasaba tiempo con su hijo, ¿no? Que de hecho estaban viendo una serie, el niño tenía 7 años y me decía que estaban viendo juntos el juego del calamar. O sea, cuidado también con que están viendo un niño de 7 años viendo el juego del calamar. Esa serie casi no es ni para adultos. Es una barbaridad. Y luego hemos recibido llamadas desde coles que han reproducido situaciones de esta serie, ¿no? Cuidado también con lo que los niños ven a través de las pantallas y se debería hacer un uso más progresivo y lógicamente también depende mucho del niño, porque hay niños que es verdad que con 12 años son más responsables que otros a la hora de utilizar el teléfono y hacer un buen uso de las redes sociales. Es que hace falta educación en tantos ámbitos y ya no solo a los niños, que a las familias también, a los profesores, las formaciones, es que deberían ser fundamentales, ¿no? Hay mucho porque si hablamos de que hay una continuidad de lo que ocurre en el colegio con el acoso, y se va a la casa ese niño o niña y continúa el acoso a través de las redes, etcétera, etcétera, bueno, hay que hacer un trabajo también con la familia, con los estudiantes y obviamente desde muy fuerte, ¿no es cierto? Porque si hay esta continuidad, ¿cómo rompo con esa relación, ¿no? De continuidad. Bueno. Manuela. Es un tema que nos daría para mucho también para hablar. Manuela, quería preguntarte cómo estamos hoy en Sierra Grande. Se recibe allí en el Servicio de Salud Mental del hospital muchas solicitudes de intervención por parte de ustedes. No es tanto. La verdad que no sé mucho de la realidad y quería que nos comentaras. Bien, no es, la verdad que si bien recibimos, no es elevada el ingreso de demandas de familiares. No quiere decir que no exista, porque como contaba Carlota, muchas veces la violencia psicológica es muy difícil de detectarla, porque no sucede como cuando pega, no rompe, no esconden material, muchas veces se ve a lo largo del tiempo. Sí recibimos situaciones, por ejemplo, de que un chico pega a sus compañeros y cuando empezamos a evaluar y a hacer entrevistas vemos que en realidad ha sufrido situaciones de acoso, de burlas constantes con su aspecto, con su ropa, y la manera de resolver que tiene este niño es golpear. Y ahí es cuando llama la atención del adulto, cuando interrumpe de una forma física, cuando ya hay algo disruptivo que el adulto lo puede ver. Casi siempre llegan cuando ya está instaurado, cuando ya la persona está dañada. Tratamos de reparar esto, de que si es bien que le pasó y nadie supo ayudarlo en su momento y hoy no tiene que agredir porque no es la respuesta y buscar otros modos de resolver conflictos, no llega mucho. Sí llega más, como contaba, la persona que sufre el acoso. Porque no quiere ir, presenta dolores de panza, le empieza a doler la cabeza el día anterior o no quiere ir por algo y bueno, empieza a preguntar y tiene que ver con una cuestión de que no la invitan a jugar en el recreo, pero no es la mayoría de las veces, no hay una estadística elevada, lo cual no quiere decir que no pase.
es importante, no es decir, si, no es que al no haber ingreso no hay, creo que no hay detección. ¿Qué es lo que hemos visto, te acordás, Carlito, y lo charlábamos con Liz también? No hay protocolos en la escuela. Faltan modos para que no recaiga todo sobre el docente, sino que haya dentro de las instituciones formas de poder pedir ayuda de los alumnos, como en un momento se planteó lo del buzón, o algunos protocolos para actuar frente a situaciones. Bien. Eso quería yo preguntar, porque yo os puedo poner el contexto de los protocolos en España y allí me gustaría saber cómo. Me comentáis que no hay protocolos, ¿no?, de actuación específicos en torno a bullying. Desconozco, quiero decir, trabajé muy poquito en educación, desconozco que capaz que hay. Me refiero a que desde que nosotros hemos trabajado no hemos visto, pero capaz que hay protocolos. No quiero decir que no haya, simplemente que no los hemos visto en las situaciones que nosotros abordamos. Tal cual. Bueno, en España quiero comentaros que los tenemos, pero como si estuvieran de adorno, porque están viciados en muchos sentidos y estamos luchando para cambiarlos, porque si un protocolo de acoso escolar no está encaminado en principalmente proteger a la víctima y seguido apartar al acosador, trabajar con él y sancionar, ¿no?, y intentar reconducir, el protocolo ahora mismo lo usan los coles como para hacer que hacen algo, pero en realidad es que no se hace nada porque digamos que la motivación del protocolo es errónea, porque no está encaminada en ningún momento a ayudar a la víctima ni a, sancionar al acosador o a la acosadora. De hecho, hay una página del protocolo, que es el de Madrid concretamente, que pone tipos de víctimas, ¿no? Como si de alguna manera echara la culpa a la víctima de que él es culpable, ella es culpable por sufrir bullying porque es de tal cosa, ¿no? Es una revictimización el protocolo. Y luego también está viciado porque es el propio centro el que lo abre, se investiga a sí mismo y como posiblemente no le interesa ver que hay acoso en su centro, lo cierra, dice que no hay bullying, lo cierra y punto. Entonces, es un círculo vicioso y ahora mismo lo utilizan de tapadera muchos centros para hacer ver de exterior que están haciendo algo cuando en realidad es que no está sirviendo de nada. O sea, es que los protocolos están de adorno en España. Y intentamos cambiarlo desde las asociaciones, pero es todo bastante complicado, como con las leyes. Tal cual. Bueno, y con respecto a los testigos neutros, ¿no? Esta posibilidad de que tiene también el docente de trabajar con sus estudiantes posibles intervenciones o por lo menos poner en conocimiento de lo que está sucediendo con una situación de acoso o posible situación de acoso. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo lo trabajan en España? Al testigo neutro, digo, ¿no? Exacto, sí, los cómplices, los terceros un poco que pueden llegar a convertirse en cómplices, el ser más parte del problema, ¿no?, que de las soluciones, que es fundamental. Finlandia, que como os cuento es quizá el mejor país de Europa y diría que del mundo, apenas hay bullying en Finlandia. Tienen un método novedoso que es el método Kiva. Se ha implantado en otros países, está empezando a implantarse como en Italia, en Holanda, pero países más pequeñitos. En España a nivel digamos, genérico, es complicado que lo implanten. Sí que hay algunos colegios que de alguna manera están sirviendo de piloto de este método Kiva y se basa mucho precisamente en eso, en el trabajo desde que son muy pequeños, con el conjunto de la clase, el conjunto de los compañeros, junto con el profesorado. Hay una formación muy exhaustiva al profesorado. Y yo en España no conozco centros que todavía a día de hoy hayan sacado unos resultados en ese sentido muy ilustrativos. Yo la manera que tengo de trabajarlo, sobre todo con los niños pequeños, que son los que mejor me lo entienden, yo les hago un taller que se llama el taller de los superhéroes y las superheroínas contra el bullying, de ahí donde sale mi nombre artístico, y ellos lo entienden muy bien porque es algo muy extendido, ¿no?, el que les gusten los superhéroes y las superheroínas, y además hacemos un juego y uno se pide, es maravilloso porque ya no, los chicos se piden a la Capitana Marvel, las chicas se piden a Thor, ya no hay una, tú tienes que pedir un personaje femenino, ¿no? Y el concepto de trabajar, sobre todo, un trabajo muy importante es trabajar desde la empatía, ¿no? ¿A ti te gustaría que si te estuviera pasando esto te dejaran solo o se pusieran de tu lado, te acompañaran, intentarais entre todos plantar cara para ver si así solucionáis la situación, enfrentáis al que lo está haciendo mal? Y los niños, la gran mayoría de las veces, te responden que ellos preferirían, lógicamente, que les ayudaran, ¿no? El trabajar desde la empatía con ellos desde muy pequeñitos es que se trabaja súper bien. Y con el tema del símil de los superhéroes,
Yo cuando les cuento, a ver, ¿qué hacen vuestros personajes favoritos, ¿no? En las películas y series que ven. Cuando ven una situación de injusticia, ¿qué es lo que hacen? Y todos te dicen, ayudan y luchan contra el malo y se ponen de parte del bueno. Y trabajar desde pequeñitos con esos símiles les ayuda a tener ya, digamos, asimilados esos conceptos. A veces lo tienen hasta mucho más claro que muchos adultos, ¿no? Y yo creo que principal, la educación en valores es fundamental. La educación ya no solo en empatía, en tolerancia, en respeto al diferente, ¿no? En que ningún niño, por el motivo que sea, porque tenga cualquier rasgo distintivo, de lo que sea, no se merece, ¿no?, sufrir bullying. El trabajo en ese sentido en educación en valores, en empatía, en tolerancia, en respeto, incluso desde casa, ¿no? El saber poner límites, el saber lo que es una norma y lo que pasa cuando no la cumplo, ¿no? En ese sentido, creo que se debería de fomentar mucho el trabajar esas cosas desde las aulas. Yo, a través de pequeños talleres, lo hago, no dejo un poco ahí plantada mi semilla y de hecho luego les damos indicaciones también a los profes de continuación a la charla que damos de lo que pueden hacer. Y es tremendo porque a veces los niños más pequeños lo tienen mucho más claro que algunos más mayores y que incluso los adultos a veces en las charlas que doy. Creo que es fundamental el tema de la formación y la educación en valores. Es un arma muy poderosa. Ahí quería hacer un aporte porque yo había estado leyendo sobre la educación en los países nórdicos, que vos nombrabas uno de ellos, utilizan un altísimo porcentaje de la vida escolar para lo que es socialización. Y en esto entiéndase el juego, las actividades artísticas, estético-expresivas, le brindan mucho espacio a eso y dejan los contenidos más relacionados con el aprendizaje de conceptos, de saberes, etcétera, etcétera, digamos, con una gran reducción dentro del colegio, pero después le dan continuidad desde la casa, ¿no? ¿Vos qué pensás con respecto a estas actividades? ¿Propician el buen trato? ¿Propician la buena relación entre pares? ¿Son positivas? Bueno, y a mí si me dejaran, yo haría un cambio estructural en el sistema educativo español, pero desde Amacae lo decimos, enorme. Para mí se da demasiada importancia, ¿no?, a asignaturas, ¿no?, a que el niño sepa muchas matemáticas, mucha física, mucho lenguaje, mucho historia, mucho tal, que por supuesto hay que salir con unos conocimientos y con una formación, pero de alguna manera se quita muchísimo espacio aquí en España, por lo menos, yo pienso. Sí, tenemos una hora a la semana de lo que llamamos tutorías, que es no para hablar de las dinámicas de clase, pero para mí una hora a la semana es insuficiente. Se deberían de fomentar muchísimo más asignaturas relacionadas con la inteligencia emocional, con las artes. Sí que es verdad que hay plástica, hay música, pero son, digamos, como un programa muy encauzado a tengo que dar esto, lo otro. Realmente no hay una forma de expresión libre, ¿no?, que deje a los niños expresarse libremente. El arte, Carlos, creo que tú y yo lo compartimos, lo hemos hablado, es una herramienta tan poderosa para muchísimas cosas y de hecho yo ahora tengo en mente de cara al año que viene unos talleres para hacer con una asociación de altas capacidades, de niños de altas capacidades que colaboro, de cómo empoderarles precisamente a través del arte, ¿no?, a través de la pintura, del dibujo, de la música, que te ayuda a veces a conocerte a ti mismo, a descubrir cosas que a lo mejor no conocías de ti, a potenciarte, a conseguir herramientas que las puedes usar ya no para enfrentar un caso de bullying, para enfrentar cualquier situación. Y en España para mí no se da todo el tiempo que debería este tipo. La educación emocional, la educación sexual, ¿no? Son cosas muy importantes que se tratan muy poco en detrimento que sí, que el niño se sepa un temario muy, muy grande de mates, muy grande de física, muy grande. Yo creo que ahí deberían replantearse, ¿no?, hacer una reestructuración en el sistema educativo español. No sé allí en Argentina si pasa similar o si os equiparáis más a los nórdicos o más a nosotros en ese sentido. Muy parecido a España, sí, sí, sí. Bien, le vamos a dar la palabra a Manuela, ahí que está levantando la mano, ¿no? ¿No? Sí. Ahí está pará que está sin sonido. No, en realidad puse una vez para levantar la mano, pero no sé cómo sacarla y para todo el tiempo arriba. Okay. Pero bueno, igual, como preguntarla, no, es más, después de la pandemia pasó que en educación se hace mucho hincapié en el aprendizaje en los primeros niveles, más que nada, de lo que es matemáticas y lengua. Porque con esto de la pandemia hay muchos chicos que están en tercero o cuarto y todavía no tienen el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces también eso hace que estén haciendo mucho hincapié en eso, pero como decís vos, creo que hay muchas materias, ciencias sociales, en donde uno podría poner, hay cada tanto, una vez por mes, que se invitan los familiares y se hace unas asambleas con los niños, pero como decís vos, siempre desde mi opinión como mamá esta vez,
tienen una mirada adultocéntrica esas asambleas. Es como siempre la mirada juzgadora hacia los niños, ¿viste? Y los pares hacia los docentes, pero no hay una mirada como de reflexión hacia las cosas, como decís vos, que realmente se tendrían que tocar. Pero bueno, es difícil, siempre tenemos miedo a que se sienta herido el padre o la madre, pero hay sí algunas asambleas donde se trabaja con la familia, nos citan más veces que otras veces, eso sí. Pero bueno, falta para que se haga realmente como debería ser y el adulto exponerse, porque siempre está la mirada hasta parados frente a los niños en el medio, con esa mirada del adulto de poder que no se anima a hablar en ese momento, o mismo se le quiebra la voz, porque el niño que tiene que hablar de lo que sufre no se va a animar a hablar frente a 20.000 adultos, entonces difícilmente ahí podamos diagnosticar. Bien. Pero yo sí Bien. veo que en ese sentido es muy lento los cambios, que se producen demasiado lentos, ¿no? Pero sí que hay cambios. A mí, cada vez que voy a los coles, me lo dicen mucho, pues generaciones un poco, yo estoy en los 31, ¿no? Pero gente incluso, en mi edad, yo no recuerdo que viniera nadie a darnos, por ejemplo, charlas de bullying o de prevención de ciberbullying o de inteligencia emocional. Ahora, poquito a poco, y en coles a lo mejor más contados de los que nos gustaría, pero sí que se están dando charlas. De hecho, los niños me lo dicen. Qué bien que vengas, ¿no? Porque yo creo que es interesante que nos enseñen otras cosas, cosas que nos sirvan para enfrentar la vida y no solo resolver ecuaciones, y que sí, que obviamente una formación en lengua, en mates, en asignaturas básicas, hay que salir con unos conocimientos, ¿no? Pero se le da a veces demasiada importancia a unas cosas y a otras que quizá incluso la tienen más, se le da menos, ¿no? Pero sí que se dan pasitos, quizá más lentamente de lo que nos gustaría. A mí muchos padres me dicen qué bien que estéis dando charlas en coles, porque es que yo no recuerdo que nadie viniera a hablarme ni de lo que era el bullying, y algunos, tras hablar conmigo, tras asistir a la charla, incluso se dan cuenta que ellos mismos lo sufrieron, que le ponen nombre muchísimos años después, y incluso me dicen que tú verías bien que yo pidiera ayuda tantos años después y intentara de alguna manera sanar esa herida, que no la sabía que la tenía ahí enquistada. Nunca es tarde para pedir ayuda. Creo que hay que normalizar el pedir ayuda. Incluso yo ahora veo padres que se dan cuenta que sufrieron bullying a raíz de una charla mía, pero de alguna manera estaba como que silenciado el tema cuando ellos podían tener la edad que a mí me pasó. Y ahora, pues oye, han pedido ayuda y pues ahí están. No es tarde, ¿no? Para intentar estar mejor. Bien. Acá hay un estudiante que nos manda un mensajito, dice, totalmente de acuerdo, abordar de manera transversal las emociones en las secuencias didácticas y trabajo con padres, madres, familia. Quizás sea un desafío extra para el docente, pero con las jornadas de convivencia siento que no alcanza, dice, ¿no? Debiera haber otros aportes aparte de las jornadas de convivencia, como que es muy poquitito, ¿no? Bueno, sí, al final yo lo sé que todos vivimos en una era, ¿no? En que vamos a 1000, tenemos 1000 cosas que hacer en el día, ¿no? Vivimos en piloto automático muchas veces, y los profesores, yo sé que a veces alguno no es que realmente no quiera abordar un caso de bullying, sino que no le llega la formación, no le llega el tiempo, se ven sobrepasados también muchos profes. Por eso nosotros ofrecemos también formaciones gratuitas al profesorado, también a las familias, pero es que el tiempo es algo tan preciado y que nos sobra tan poco muchas veces, y se debería, claro, nosotras podemos dar talleres, pero claro, no hacemos magia con esos talleres. Luego tendría que haber una continuidad y dedicarle mucho más tiempo a la larga para como la compañera que nos ha escrito, eso luego tuviera un efecto, ¿no? Más notorio. 2 horas cada mes, pues sí, es mejor que nada, pero ostras, algo debería hacerse de manera más continuada, pero claro, es complicado el ritmo de vida que tenemos. Yo creo que allí también, ¿no? En grandes ciudades, aquí por Madrid, la gente va en piloto automático y vamos a muchas cosas. Salgo de trabajar, llego a recoger a los niños, me pongo a hacer tal, me pongo a hacer cual. Y como que a veces es complicado sacar. Nuestras charlas, de hecho, son gratis, y yo os digo, se apuntan a lo mejor 100 personas y luego aparecen 20. Claro. Y es el tiempo, no me he podido conectar, tal. Pues si algo que es gratis, que encima te lo están ofreciendo, no tienes ni una hora, es que a veces es muy complicado, y es que sería muy interesante porque, como tú dices, 2 horas, sí, yo puedo dar 2 horas, pero en un curso 2 horas, ¿qué son? Es mejor que nada, puedo darles ahí una semillita, ¿no? Un impulso inicial, pero eso luego es algo que hay que continuar. Yo no puedo hacer magia tampoco, y es totalmente lo que dicen. Nosotros ahí en el documento que armamos desde el instituto, proponemos asambleas de grado, asambleas de aula,
cada 15 días, pero también con participación de algunos padres, puede ser 1 o 2 padres, en representación de la familia también, ¿no? Nos parece que también darle esa continuidad, ¿no? Está bueno, ¿no? Que no pasen 2 o 3 meses para hablar de determinados temas, porque en realidad no es que necesariamente nos tenemos que juntar a hablar de bullying o de acoso, sino de temas en general, y posiblemente surjan algunas cuestiones, ¿no? Relacionadas con este tema. Exacto, pero ahora es que es complicado, eso es otro de los muchos desafíos que tenemos, ¿no? Que dado el ritmo de vida que llevamos, el piloto automático que estamos muchos días, es complicado, es complicado. Y a veces, lo que te digo, y es que ni gratis, ni ofreciéndoselo muchas veces en bandeja a las familias lo cogen. Entonces, constituye un desafío también por esa parte. Quería preguntarte por el método Kiva, este método que viene de los países nórdicos también decíamos, ¿no? En algunos colegios de España ya lo tienen implementado. Un inicio de implementación, sí. Sí. ¿Qué aspectos positivos tiene? Obviamente que tiene aspectos muy positivos, pero ¿qué rescatás de este? Porque es un método en realidad, ¿no? Que se implementa. Sí, es un método, ahora las siglas no recuerdo exactamente, porque son en finlandés, creo que eran, sí. Pero básicamente se basa en la identificación, prevención, detección, actuación, son un poco las claves. Y es que el principal éxito es, bueno, en Finlandia no digo que han erradicado el bullying, pero casi, y es también hace diferencia a la sociedad, ¿no? En la sociedad tenemos unos patrones de comportamiento que pueden favorecer más hacia ciertas filosofías que hacia otras. Por eso en ciertos países es difícil. También en Finlandia son muy poquitos. También se destina en Finlandia en educación, se destina aquí. Los que están súper mal pagados en relación a otros sitios de Europa, los recursos que se destinan a educación también son inferiores a los de otros sitios de Europa, que creo que es algo obviamente importante. El dinero, siempre la plata, ¿no? Que decís allí. Luego el ratio también, cómo se distribuyen las clases, creo que en Finlandia son súper poquitos niños por clase, son un ratio de alumnos mucho más pequeño que favorece también el poder trabajar estas dinámicas. En España hay coles que los profesores están desbordados porque tienen 32, 35 alumnos en la misma clase y eso más o menos ya es cansado, pero el que no atienden, otro tema que no atienden son las necesidades educativas especiales que puede tener unas altas capacidades, un TDAH, un autista. Es complicado para muchos profes porque no hay recursos en ese sentido en España y en otros países. Se destina muy poco a educación y debería destinarse más y no a otras tonterías que destinan. Y Finlandia, digamos que la estructura demográfica, la estructura educativa que tienen sí que favorece mucho más el que se pueda implementar. Por eso digo, en España es difícil, se está haciendo en colegios piloto, una especie de Kiva adaptado, ¿no? A las situaciones que tenemos en España. Y el punto fuerte es que trabajan con todos los actores, con niños, familias, profesores, desde muy pequeñitos. Creo que ahí el tema del compromiso, en eso que hablábamos antes, que es difícil aquí en España muchas veces encontrar los padres que te saquen un tiempo cada X días para poder realizar de manera continua una serie de dinámicas que favorecieran esto, ¿no? En Finlandia creo que lo del compromiso en este sentido lo tienen más elevado, es más fácil trabajar. Y es que desde muy pequeñitos ya les están, para mí el punto fuerte es que desde muy pequeñitos están enseñándoles a rechazar de plano, ¿no? Cualquier situación de violencia y les plantean muchos juegos, ¿no? de role-playing, de qué haríamos en esta situación, el darles herramientas a los niños, ¿no? Para que puedan abordar situaciones difíciles, ya no solo bullying, situaciones difíciles que se les presenten, es súper importante, ¿no? El que cuenten puede ser con un cajón, con una paleta de herramientas sociales, emocionales, de todo, ¿no? Y eso lo trabajan mucho, que la estructura educativa que tienen allí, en los países nórdicos en general, favorece mucho más. Por eso creo que en España, en países como España es más difícil implantarlo. En Holanda creo que lo han implantado y quizás están viendo, es un país también que favorece, ¿no? Son menos personas. Los profesores creo que también están mejor pagados, que eso hace muchísimo. España creo que es de los países que peor paga tristemente a los maestros y a los profesores con lo importante que es la labor que hacen. En Alemania creo que cobran 3 veces más que en España, es una barbaridad. Y creo que digamos, la filosofía, luego los nórdicos, oye, en España tenemos nuestras cosas positivas también en relación a los países nórdicos, ¿no? Nuestra filosofía, pero sí que favorecen mucho, digamos, esa estructura o esa filosofía
que tienen, tanto social como demográfica, como, llámalo también, estructura de valores. Favorece Claro. mucho el que métodos como el Kiva puedan, digamos, surgir con éxito. Tal cual lo plantean en Finlandia, implantarlo en España está difícil, porque eso, no tenemos nada que ver a nivel demográfico, ni a nivel recursos económicos, ni a nivel estructura de las clases, ¿no? El ratio de alumnos es muchísimo más grande. Se están haciendo cositas, pero claro, a nivel muy colegios piloto, a ver qué tal va, a ver si luego lo podemos implantar. Hay una empresa que es el que está, no recuerdo el nombre, que digamos ha hecho una adaptación como del método Kiva, cogiendo sus principios fundamentales, su esencia, adaptarlo a la realidad de España para ver si así de alguna manera se podría implantar de una manera más generalizada, pero está complicado y como siempre pues es otro reto más y se va más lento de lo que nos gustaría. Bien, bueno, tenemos que ir cerrando, pero queríamos preguntarte, nosotros en lo particular, esta es nuestra última actividad dentro de nuestro proyecto para este año. Sí tenemos previsto repetir algunas para el año que viene, como por ejemplo la obra de teatro que estuvo muy linda, que en este caso se dio para adolescentes y adultos, que el año que viene pretendemos que se dé para niños de primaria, y quizás se pueda adaptar también alguna cosita para jardines de infantes. Vamos a ver si trabajamos en eso. Después está siempre circulando por allí las obritas de cerámica que dan también, la última fue en la Escuela 81, que fuimos a visitar la Escuela 81 de Sierra Grande, y bueno, estuvo muy lindo porque a partir del relato de esos personajes también, son como tus personajes, pero en este caso han sufrido acoso y uno de ellos ha sido acosador. Así que también nos da pie para hablar con los chicos y los chicos preguntan de todo y está muy, muy bueno. Y como última actividad del año teníamos previsto este conversatorio, que obviamente seguramente vamos a hacer otro, porque vos me decías que María José, la presidenta de AMACAE, quería estar en el próximo y por supuesto que le vamos a dar la posibilidad, pero tendrá que ser en el 2024. Bueno, más vale tarde que nunca, oye. No. Y bueno, también se pueden plantear otras actividades, no sé, alguna conexión online con los alumnos, también se pueden hacer cositas. Yo, vamos, me ofrezco siempre a cualquier cosita que pueda surgir, si puedo echar un cable. Yo encantada y además es lo que os digo, que había dado muchas charlas online y muchas ponencias, pero es la primera, Jolín, que ya nos conocéis allí, ¿no? Que es un orgullo también para nosotros que se conozca, ¿no? Y sobre todo que yo creo que en Argentina se habla menos de bullying todavía que aquí. Yo pienso que aquí vamos retrasados y yo justamente unos amigos argentinos que tengo me dicen, pues en Argentina yo creo que es bastante más, ¿no? Retrasados, pero que deberíamos estar en una situación pues, a favor, digamos, de que se hablara más, ¿no? Y aún así cuesta. Y ahí creo que también, por lo que me comentáis, se siguen tapando y se siguen silenciando casos y la legislación, ¿para qué hablar, ¿no? En muchos. Sí. Por eso siempre sí, a través de pequeñas dinámicas, como os digo, el arma más poderosa que tenemos, que es la sensibilización y la visibilización, y personas que podemos unirnos, ¿no? Porque tenemos una visión parecida de las cosas esenciales, ¿no? Estos pequeños cambios hacen mucho, ¿no? Aunque seamos un grupo de personas hablando ahora de esto, esto es un cambio pequeñito, ¿no? Y en base a cambios pequeñitos, cambio pequeñito a cambio pequeñito, se puede hacer un cambio grande en ese sentido. Tal cual, tal cual. Bueno, le cedo la palabra a Lisa también para que vayamos cerrando y luego a Manuela. Y bueno, a ver, la escuchamos a Lisa. Bueno, sí, respecto a lo que decías, la cuestión legal, acá en Argentina contamos con una ley nacional, que es la 26.892, que tiene está tratando de proteger este tema, pero en esta ley lo que se hace es establecer las bases para la promoción, la intervención de las instituciones, la investigación y la recopilación de experiencias sobre la convivencia escolar bueno, y el abordaje de esta problemática. Y ahí en las provincias, en las distintas provincias, hay leyes provinciales que están adhiriendo a esta ley nacional y además aportan alguna otra cosita, pero estaría faltando, dado lo que contaba Manuela recién y Carlitos,
esta cuestión del protocolo, ¿no? O sea, de visibilizar esa ley, hacerla carne y empezar a trabajar a partir de eso, que tenemos ya la base legal como para empezar a trabajar e implementar los protocolos que haya que implementar. O me encantó esta idea que están trabajando ustedes con el test, ¿no? Bueno, de Sí, generar test y sistemas de evaluación que nos permitan saber a dónde apuntar o cuáles son las problemáticas o, digamos, cuál es el foco de la problemática, porque son miles varios. y seguramente en los distintos contextos serán unos u otros, entonces, bueno, cómo abordarlos dependerá del contexto social del lugar. Así que, bueno, eso por un lado, decir que tenemos esa base, pero que a mi entender, en mi parecer, se está desperdiciando porque queda ahí en ley nomás. Entonces, bueno, conocer un poquito más de eso y nada, súper agradecida de escucharte, de ver cómo trabajan. La verdad es que siento que sos como un motor, ¿viste? Como que ahora tengo un montón de ganas de hacer un montón de otras cosas para aportar, para difundir, para ayudar. Así que agradecerte infinitamente, Carlota, este tiempo A y vosotros. para mis compañeros también, por supuesto, que son mis motores de acá. Os quería preguntar, Sí. porque aquí es uno de los principales problemas a nivel legal que tenemos en España en este aspecto. ¿Contáis allí en Argentina con una ley del menor? Es que aquí uno de los principales problemas que tenemos en el Código Penal es que ya de entrada te dicen que los menores de 14 años son inimputables. O sea, tenemos casos de niños con 13 que le han metido una puñalada, por meteros ya un caso heavy, a un compañero, pero yendo a la ley del menor, la conducta es irrelevante solo por el mero hecho de que lo ha hecho un niño de 13. Si hubiera sido de 14 ya es otra historia, lo cual es una ley absurda que estamos también luchando para cambiar. Es uno de los impedimentos porque hay cantidad de agresores menores de 14 que hacen verdaderas barbaridades, que esas si las hace un adulto es una pena de cárcel. Es una de las leyes que tenemos aquí que cambiar y contra la que luchamos. ¿Y en Argentina tenéis alguna ley a este respecto? ¿O también pasa que los Mira, menores de X años... sí, son inimputables. Sí, ¿Ves? Es que eso es un problema, es un otro problema. problema que tenemos que atajar. Y ahora mismo nosotros, fíjate, estamos en Francia en 2022, en nuestro país vecino, ha tipificado el acoso escolar como delito y ya hay una ley e incluso ya están menores con penas incluso de 2 años de cárcel. Hay una ley ya que tipifica el acoso escolar como delito y esto es, por si queréis verlo, es por el caso Marión. Si buscáis en Google Marión 13 años para siempre, lamentablemente es una niña que ya os podéis imaginar qué pasó. Claro. Con 13 años se quitó la vida. Su madre, ella lleva una asociación en París que es como la nuestra, pero tiene más alcance en Francia. Su madre es una madre coraje, yo no sé de dónde ha sacado la fuerza. Y en base de años de pelearse con políticos y con, vamos, la peli y el libro son muy heavies. Cuando la niña esta falleció en el colegio, hasta prohibieron el director prohibió a los profesores dar el pésame a la familia, para que os hagáis una idea, les amenazó con su puesto de trabajo. O sea, esto parece de película, pero es verdad, lo cuenta la madre en el libro. No la conozco en persona, aunque sí hemos intercambiado mails, pero yo la admiro, no sé de dónde ha sacado la fuerza, tras perder a una hija y poder hacer todo esto, ha hecho muchos cambios en Francia. Aquí queremos con un proyecto de ley a raíz de lamentablemente otra niña, que si la buscáis en España es de los casos más mediáticos, que es Kira López, que también tristemente se quitó la vida, y su padre, que es otro padre coraje, yo no sé de dónde saca la fuerza tampoco, está recogiendo firmas y las llevó al Congreso de los Diputados de España. Y los políticos sí, muy postureo a la hora de sacarse la foto y trabajaremos para el acoso escolar, pero aquí hace poco ha habido elecciones y ningún partido político ha hablado nada de un abordaje del acoso escolar. Es mucho bla, bla, bla. Entiendo que ahí es parecida las cosas, ¿no? Los políticos bla, 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 muchas veces y luego no. Y sí que ha habido un caso que ha sentado precedentes, por si lo queréis buscar en prensa, que es el caso de Sergi. Sergi es un niño autista que literalmente en su colegio, cuando no veían nada, aunque bueno, luego sí que se sabe que hay gente que ha visto cosas y cayó y se tapó el caso desde el centro. Es un niño autista
que le pusieron a 4 patas, le bajaron los pantalones y os imagináis el resto, Claro. con un palo y con lo que no es un palo, o sea, literalmente le violaron en el colegio. Y 4 años después ha sido el juicio, les han juzgado como menores de edad y sí, han ganado el juicio, pero 3 años de internamiento y 4 de libertad vigilada. ¿Se ha hecho justicia? Sí. La justicia es insuficiente, para mí es una pena muy baja para lo que le han hecho a ese crío. Ese crío no sale de su casa, estudia con un tutor de su casa y tiene una fobia a la calle y a la gente de su edad tremenda. Es un caso que ha sentado precedentes por el hecho de que es difícil que fallen a favor de una víctima de acoso. En ese sentido ha sentado precedentes, pero fijaos la pena. Sale muy barato romperle la vida a un niño, ¿sabes? A una persona en general. Y en eso estamos. Sí, de todas maneras, no deberíamos, no se debería llegar a este punto, ¿no? Tendríamos que poder trabajar para que aquellos menores, que son menores y que a veces está bien justificado que sean inimputables, a veces digo, claro, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a este punto? O sea, tenemos que trabajar, Exacto. como decías vos, desde las infancias más pequeñas, para no tener menores que agredan de esta manera, ni Exacto. menores que se quiten la vida porque están siendo agredidos. Entonces, digamos, hay prevención, que trabajar. es que es una palabra clave. Prevención, atención, trabajarlo desde muy pequeños. Y es que si no se reconduce a un niño desde pequeño que pueda tener, ¿no?, un inicio de comportamiento, ¿qué va a dejar para cuando sea adulto? Yo os cuento, el hijo, el agresor, el que hacía bullying al hijo de una de mis compañeras de la asociación, no se le castigó nunca, ahora cumple condena en la cárcel. De niño fue terrible, es que de adulto no se le ha reconducido y pues claro, en la cárcel. Es lo que cuentas, Lisa, es que no se debería llegar ahí, deberíamos poder trabajar desde un inicio para no llegar a esos extremos, ¿no? Y con todas las partes. Es muy triste que haya que llegar a cosas tan bestiales, ¿no? Y tan heavy. Tal cual. Claro, y tal estar cual. pensando en penas de cárcel para menores, que como decíamos al principio, estas personitas también están atravesando por un proceso o traumático o de mucha agresión o de vaya a saber cuál es el problema que los lleva a comportarse de una manera tan cruel. Claro. Entonces, ¿por qué tener que llegar a estar pensando en una ley que los condene? Digo, no estoy en contra de eso tampoco, o sea, es como muy controversial, es difícil, pero cuanto más eso me da la pauta de que hay que trabajar desde abajo fuertemente para no llegar a estar conversando sobre una ley que los encarcele. Totalmente. Hay que ahondar mucho en lo que lleva a un agresor o una agresora a comportarse así y intentar reconducirle antes de que tengamos que estar hablando de algo como esto, porque es que lo piensas y es muy fuerte. Tal cual, tal cual. Manuela, ahí para ir cerrando también, aportes desde allí del Servicio de Salud. Bueno, primero que nada agradecer a Carlota, sumamente interesante todo. La verdad que, y como decía Liz recién, da ganas de seguir. Creo que esto que se formó, que arrancó hace unos meses con ustedes, con el instituto y todo, creo que está bueno que siga, implementarlo más, organizarlo más y seguir actuando el año que viene, porque creo que la prevención y el trabajo en la escuela tiene que ser constante, no solamente una vez al año o al inicio de la escuela. Agradecerlo, está muy interesante todo, da ganas de hacer muchas preguntas, de preguntar más por las evaluaciones que están haciendo, sobre los métodos. Como dijo, nos quedaríamos horas dándole cosas. Sumamente interesante, creo que esto tiene que ser un puntapié para arrancar algo y que no finalice acá todo lo que venimos trabajando. Y nada, agradecerte a vos también por invitarnos a nosotros al servicio, Carlos, y poder conocer a Carlota a través tuyo, porque nos hemos enriquecido mucho. La idea es trabajarlo desde lo comunitario y creo que el abordaje del bullying tiene que ser en la sociedad, en la situación, en el contexto. Así que agradecerle a Carlota, sumamente interesante todo y de acá despierta un montón de intereses. Bien, bueno, agradecerte obviamente, Carlota, agradecer a María José de Amacae también, que seguramente va a estar en la próxima llamada.
enviar un saludo grande a esa asociación que en realidad ahora es como nuestra cabecera, nuestra madre, ¿no? Así que bueno, nos desprendemos. Estamos hermanados, es lo Sí, guay, tener sí, asociaciones sí, hermanas y grupos tal de cual, personas en ese sentido hermanos, ¿no? Que estemos tal cual. juntos aquí. Tal cual. Así que bueno, agradecerte a vos por este tiempo compartido. También sabemos que estás con mucho trabajo, pero te has hecho un lindo tiempo para compartir con nosotros estos aprendizajes o estos saberes que tenés desde experiencia propia, pero también desde haber vivido con otros o compartido con otros. Así que, bueno, nos estaremos encontrando seguramente en el 2024, más allá de que seguimos conectados desde el WhatsApp, desde el grupo, y que por ahí le podés enviar ahí a Manuela estos test que quiere mirar. Cualquier cosa, escribidme, mandadme Claro. un WhatsApp y nos damos un correo y cualquier recurso que os Eso. pueda dar de los test o de herramientas o que, yo que sé, deis una charla a alguien y queréis algún recurso de Amacae o alguna formación con respecto, yo que sé, ampliación de ciberbullying o de pautas a familias o de pautas a profesores, cualquier recurso que yo os pueda proporcionar, por favor, escribirme. O si otra videollamada queréis preguntarme cosas a nivel más ya particular, yo encantada, de verdad. Bueno, agradecer a todos y todas, también a aquellos que se engancharon con la charla y que están del otro lado de la pantalla. Seguramente la próxima estaremos más organizados con la parte TIC, porque estuvimos a último momento organizando todo y salió bien, pero vamos a tratar de que en la próxima tener el link para ingreso a la reunión desde YouTube esté mucho, mucho antes y no a último momento. Nada más, agradecer a todos y todas por la participación, principalmente al panel, y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en el 2024. Chao, hasta luego. Chau, Muchas chau. gracias, chao. Adiós, adiós. Gracias a todos.